Buenas, mi nombre es Alberto José Payares. Hoy vengo a realizar mi parcial de metodología de investigación. En primer lugar, vamos a hablar sobre los antecedentes de investigación. Se refiere a los estudios previos y tesis de grado relacionadas con el problema planteado, es decir, investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con el problema en estudio. Debe evitarse confundir los antecedentes de la investigación con la historia del objeto de estudio en cuestión. A continuación hablaremos sobre los elementos del antecedente. En primer lugar, se dice que se ordenan de acuerdo a los siguientes criterios: extranjeros, de otros estados y locales. También se clasifican del más antiguo al más reciente. También escribir lo que le otorga contexto de referencia al problema a investigar. Hacer una síntesis conceptual de la investigación realizada sobre el problema. Considerar lo que es relevante para el trabajo que se está realizando. Expresar lo que se han investigado con anterioridad que está relacionada con el objeto de investigación. También cada antecedente debe contener autor, año, título de la investigación, procedencia, objetivo relacionado con la investigación, metodología empleada y resultados más relevantes. Y también son publicadas con 5 años de antigüedad. Operacionalización de variables. Según Ábalos, comprende la desintegración de los elementos que conforman la estructura de la hipótesis y de manera especial a las variables, y precisa que la operacionalización se logra cuando se descomponen las variables en dimensiones y estas a su vez son traducidas en indicadores que permitan la observación directa y la medición. Afirma que la operacionalización de las variables es fundamental porque a través de ellas se precisan los aspectos y elementos que se quieran cuantificar, conocer y registrar con el fin de llegar a conclusiones. Aquí vemos la estructura. Bueno, vemos en primer lugar la variable. Se tienen variables nominales cuando se puedan clasificar. Por ejemplo, ácido o base, orgánico o inorgánico. También tenemos la definición conceptual, que dice que de preferencia definiciones nominales y descriptivas de la variable. También tenemos dimensiones. Se definen las características subdivididas de la variable. Los indicadores es la propiedad de la variable susceptible de ser medida. Escala es un patrón convencional de medición, ejemplo, la temperatura en grados Celsius o escalas en grados Fahrenheit. Y para terminar, el índice es la expresión del indicador. A continuación hablaremos sobre las técnicas de investigación cualitativa. Vamos a hablar sobre la entrevista de grupos focales. Según Albert, indica que se les puede definir como una conversación de un grupo con un propósito. Tiene como finalidad poner en contacto y confrontar diferentes puntos de vista a través de un proceso abierto y emergente centrado en el tema objeto de la investigación. Y podemos dar, por ejemplo, la metodología de este tipo de investigación cualitativa consiste en crear debates de forma ordenada. Para ello, se necesitan preguntas en las cuales los participantes puedan aportar su opinión. Con las diversas respuestas se puede obtener gran cantidad de información. Esta será posteriormente recogida por el moderador antes de pasar al siguiente bloque de preguntas. También tenemos entrevista individual. Según Taylor y Bogdan, la define como una conversación verbal, cara a cara, y tiene como propósito conocer lo que piensa o se siente una persona con respecto a un tema en particular. Por su parte, Albert señala que es una técnica en la que una persona, ya sea el entrevistador, solicita información a otra, el entrevistado o informante, para obtener datos sobre un problema determinado, es decir, que puede definirse como una conversación con finalidad. Y podemos dar, por ejemplo, que la persona entrevistada se expresa con libertad sobre temas muy variados. El entrevistado puede abordar temas que el evaluador no había previsto. Este último interviene solamente para facilitar la expresión de la persona entrevistada o para llevarla a profundizar en algunos puntos. Estas entrevistas son convenientes en particular al inicio de la evaluación,
a una escala muy global para dilucidar temas. También tenemos los cuestionarios. Un cuestionario nos puede ayudar a obtener la información necesaria. Si nuestra investigación tiene como objeto conocer la magnitud de un fenómeno, su relación con otro fenómeno o como por qué ocurre, especialmente en el caso de que sea necesario conocer la opinión de una gran cantidad de personas, según Martínez, y da como ejemplo cuánta gente piensa que Internet es útil para aprender. En esta hablamos sobre la cuantitativa. También tenemos la encuesta. Es una técnica en la que se realiza un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística, formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer opinión, característica de alguna variable o medir o hechos específicos. Para terminar, vamos a hablar sobre población y muestras de una investigación. Tenemos la población. Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación, debe tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionar la población bajo estudio. También tenemos la muestra. La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. El muestreo es indispensable para el investigador, ya que es imposible entrevistar a todos los miembros de una población debido a problemas de tiempo, recursos y esfuerzos. Al seleccionar una muestra, lo que se hace es estudiar una parte o un subconjunto de la población, pero que la misma sea lo suficientemente representativa de esta para que luego pueda generalizarse con seguridad de ella a la población. Muchas gracias. Con esto finalizo mi parcial.